El día sábado publicó Proceso este reportaje. El ejército reedita el caso Tlatlaya, ahora en Nuevo Laredo, y es en relación a unos sucesos que ocurrieron en Nuevo Laredo a principios del mes de septiembre. El reportaje es extenso. En este reportaje, una de las mamás de las víctimas va y presenta una denuncia en la Comisión Nacional de Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Ella dice: mi hijo se había rendido a los militares, tenía las manos levantadas y pedía que no le dispararan, pero lo mataron a bocajarro, le destrozaron su cabeza, incluso quedó con medio cuerpo dentro de la camioneta. Yo no sé qué andaba haciendo mi hijo, porque lo veía muy poco, pero si hizo algo malo, los militares debieron detenerlo y presentarlo ante las autoridades para que lo encarcelaran y pagara su culpa. Pero no, los militares lo mataron sin que pusiera resistencia. Y a raíz de esto, pues ella presenta un video y se presentan varias fotografías en las que pues todo indica que esto es exactamente como ocurrió en Tlatlaya. En la parte final del reportaje, el que sería representante legal de las víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León hablan sobre lo que ellos observan en relación a este ataque otra vez de los guachos a gente desarmada, rendida, y dice lo siguiente: el reporte militar al que tuvo acceso este semanario no incluye los nombres de los 2 ejecutados. El representante legal de la familia de una de las 8 víctimas tampoco tiene información. Por el video difundido en las redes sociales es probable que estemos ante algo parecido al caso Tlatlaya. No hay duda de quiénes son los responsables. No se ve agresión de las víctimas a los militares y sin embargo todos terminan con la cabeza destrozada por un disparo de arma de fuego, muy probablemente a corta distancia, dice en entrevista Raimundo Ramos Vázquez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Además, los partes informativos revelan que la Sedena no ha aprendido la lección de junio de 2014 en Tlatlaya, donde al menos 15 de 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por militares. Ramos añade: sin descartar un probable enfrentamiento, vemos que no se detiene a los presuntos delincuentes. Más bien, se cometen ejecuciones extrajudiciales y se rinde un parte informativo ajeno a la realidad. Lo más grave, ni la Procuraduría General de la República ni la de Tamaulipas abren carpetas de investigación por esas ejecuciones. Lamenta que, luego de conocerse el video, ni la CNDH ni la PGR abrieron investigaciones de oficio como era su obligación. A ese documento gráfico hay que agregar las imágenes de las personas con el rostro desfigurado, que no son lesiones que correspondan a un enfrentamiento o una agresión. Eso lo podrá aclarar un perito en criminalística. Enrique Peña Nieto recibió una copia de la queja presentada ante la CNDH el miércoles 12. En ella, la denunciante exige, es decir, la mamá de uno de los ejecutados, exige una investigación profunda, imparcial y pronta sobre los hechos, más aún cuando durante unas 2 horas integrantes del 16º Regimiento de Caballería Motorizada que participaron en los hechos resguardaron la escena. Ramos puntualiza: no sé si los militares a los militares les den ascensos o bonos por abatir a presuntos delincuentes. Lo que sí sé es que no les importa a la población civil. Eso lo vemos por la muerte lamentable de la señora en esa carretera sumamente transitada. Esto es porque una mujer de 27 años, dentro de esta balacera, pues falleció, la mataron, y la mataron los guachos. Continúa la nota: por su experiencia en la documentación y denuncia de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, confirmada en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, insiste que hay elementos para poner en duda los partes militares porque personal castrense siempre se adueña de la escena. Lo hemos evidenciado en otros casos. Pueden alterar la escena sembrando armas, poniéndoles chalecos a las personas, sembrando drogas, sembrando la escena misma, y no hay ninguna autoridad que los frene. Destaca que los hechos ocurridos el 3 de septiembre no son muy distintos a los de otras 75 muertes a manos de elementos de las Fuerzas Armadas ocurridas en lo que va del año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenían disparos en la cara o en la nuca, lo que se conoce como tiro de gracia, sin que sepamos si son presuntos miembros de la delincuencia organizada o víctimas circunstanciales. Ramos relata
que no es el primer caso en torno al cual su organización documenta situaciones que implican a efectivos de la Sedena, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal. De marzo de 2009 a agosto de este año, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León registró 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias, 14 relacionadas con miembros del Ejército. En 2 de estos últimos hubo recomendaciones de la CNDH. 10 de los casos fueron atribuidos a la Marina con una recomendación del órgano nacional y 2 a la Policía Federal. Solo una de esas denuncias ha derivado en la consignación de una averiguación previa y en la detención de los presuntos responsables, la del joven Armando Humberto del Bosque Villarreal, quien fue detenido por marinos en agosto de 2013 y cuyo cuerpo apareció días después. En 99% de los casos, la PGR mantiene las denuncias en reserva o en integración. Eso desanima mucho a la población y es uno de los factores por los que no denuncian los abusos, además de que tienen terror a las Fuerzas Armadas, apunta el entrevistado. Las ejecuciones que dieron lugar a la presentación de la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el miércoles 12 fueron perpetradas 3 semanas después de la desaparición de 2 elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, uno de ellos, Gabriel Boleaga Hernández, originario de Puebla. De la segunda semana de agosto, cuando desaparecieron los militares, al miércoles 12, los soldados abatieron o neutralizaron a 33 personas y los marinos a otras 5. A partir de estos hechos, sostiene Ramos, ha tenido información de allanamiento en zonas donde presuntamente desaparecieron Boleaga Hernández y su compañero. Por la denuncia desatada contra la población de Nuevo Laredo, advierte, el ejército está aplicando la ley de venganza. Pero es una copia de la nota original y casi no se ve. El ejército está aplicando la ley de venganza. Todo lo que parezca delincuente va a ser eliminado. Yo les sugiero que lean el reportaje, creo que las evidencias son muy claras. La queja que presenta esta mujer con un video donde se observa que la camioneta de los soldados golpea a la camioneta blanca en la que estos muchachos iban, y al golpearla se detienen, los soldados les disparan y salen corriendo personas desarmadas que después aparecen en las fotografías con armas, es decir, les sembraron armas, los ejecutaron. Y esto que menciona sobre los disparos a tan corta distancia, como el caso del hijo de la señora esta a quien le destrozaron la cabeza, un disparo le destrozó la cabeza cuando estaba rendido con las manos en alto, son nuevamente ejecuciones extrajudiciales. Aquí está, como bien le pusieron por título al reportaje en proceso, el caso Tlatlaya reeditado, Tlatlaya versión 2.0.